El día que cumplí 17 años. No hubo pastel, no hubo velas, no hubo nadie cantando con esa voz un poco desafinada que tienen las familias cuando intentan parecer felices por un momento. Lo que hubo fue fuego, un fuego pequeño, controlado, dentro de un bote de metal oxidado en el patio trasero de nuestra casa, y yo, de pie frente a ese fuego con un fajo de sobres en la mano. Sobres blancos, algunos amarillentos por el tiempo. Todos con el mismo remitente escrito a mano con letra apretada y seria: Daniel Herrera, Penal Federal No. 4, no los abrí. Ninguno, los fui tirando uno por uno, despacio, como quien hace algo que ha practicado mentalmente durante mucho tiempo. El primero tardó un segundo en encenderse, el segundo menos. Para cuando llegué al 10º, ya no los miraba caer. Solo miraba las llamas, ese color naranja que tiene algo de honesto, algo de definitivo. Y pensaba que esto era lo más parecido a una decisión adulta que había tomado en mi vida. Mi madre estaba en la ventana de la cocina, la vi de reojo. No dijo nada, no salió a detenerme, solo me miró con esa expresión que ella tiene cuando algo le duele demasiado para convertirlo en palabras. Una especie de quietud en el rostro que de niño yo confundía con indiferencia y que con los años aprendí a reconocer como la forma que tiene el dolor cuando ya no cabe más adentro, cuando el último sobre se convirtió en ceniza. Sentí algo que en ese momento interpreté como alivio. Tardé años en entender que era otra cosa completamente distinta. Me llamo Mateo, y esta es la historia de cómo crecí sin padre, hasta que un extraño me enseñó lo que era el amor. No, te voy a contar esto como si ya tuviera todas las respuestas. No las tengo, pero sí tengo algo que durante mucho tiempo no tuve: la verdad completa, con sus partes incómodas y sus silencios y sus decisiones que no tienen una sola explicación limpia. Y esa verdad empieza mucho antes del fuego. Empieza en el momento en que un niño de 9 años se da cuenta de que hay una silla vacía en su mesa que nadie menciona, y aprende, sin que nadie se lo enseñe, que la manera de sobrevivir a eso es actuar como si esa silla nunca hubiera existido. Yo fui ese niño. La primera vez que alguien me preguntó dónde estaba mi papá, tenía 8 años y estábamos en un partido de fútbol escolar. Era un sábado por la mañana, hacía frío y las gradas estaban llenas de padres con vasos de café y bufandas de colores. El niño que me preguntó no lo hizo con maldad, solo era una pregunta natural. Del tipo que hacen los niños porque aún no saben que ciertas preguntas tienen dientes. Le dije que estaba trabajando, no sé por qué dije eso específicamente. Supongo que era la respuesta que sonaba más normal, la que requería menos explicaciones, la que no abría ninguna puerta hacia algo que yo tampoco entendía del todo. Desde ese sábado me volví muy bueno mintiendo de esa manera, no con mentiras grandes ni elaboradas, sino con respuestas que cerraban conversaciones, respuestas que hacían que la gente asintiera y cambiara de tema. Me convertí en un experto en hacer que las personas sintieran que ya sabían suficiente sobre mí cuando en realidad no sabían nada, y lo más extraño es que yo tampoco. Mi madre, Rosa, es una mujer que ama con todo lo que tiene, y lo que tiene casi siempre ha sido muy poco. Poco tiempo, poco dinero. Poco espacio para sentarse a respirar sin que hubiera algo urgente esperando del otro lado. La recuerdo llegar a casa oliendo a vapor y a jabón industrial, con las manos rojas de tanto trabajo, y aún así preguntarme si había comido, si tenía tarea, si estaba bien. Siempre le decía que sí a todo, no porque quisiera mentirle, sino porque veía el cansancio en su cara y no encontraba en mí mismo la crueldad necesaria para agregarle un peso más. Así que guardaba mis cosas, las metía adentro y cerraba bien la puerta. Y aprendí a cargar con ella solo, de la misma manera en que ella cargaba con las suyas. Éramos dos personas que se querían profundamente y que habían desarrollado, sin ponerse de acuerdo, la misma estrategia de supervivencia. No hablar de lo que duele para no hacerle daño al otro. Esa estrategia nos funcionó durante años, también nos costó muchísimo. Hubo una época, cuando tenía 11 o 12 años, en que me convencí de que no necesitaba un padre. Me lo repetí tanto y con tanta convicción que casi llegué a creerlo completamente. Me decía que había niños en el mundo en situaciones mucho peores, que mi madre hacía el trabajo de dos personas y lo hacía bien, que la ausencia de alguien
que nunca estuvo presente no podía doler de verdad, pero el problema con las heridas que no reconoces es que no desaparecen. Solo cambian de forma, se convierten en la manera en que reaccionas cuando alguien te decepciona, en la velocidad con que te alejas antes de que puedan alejarse ellos, en la desconfianza que sientes frente a cualquier persona que empieza a importarte, demasiado como si en algún lugar dentro de ti hubiera una alarma que se activa cada vez que el afecto se vuelve real. Recordándote que lo real también se puede perder, yo no lo llamaba herida, lo llamaba carácter, lo llamaba independencia, lo llamaba ser realista, era más fácil así. Los sobres empezaron a llegar cuando tenía 14 años, el primero llegó un martes, lo recuerdo porque era un día sin nada especial. De esos días grises que no tienen ninguna razón para quedarse en la memoria y sin embargo se quedan. Estaba en la cocina cuando escuché el buzón y cuando fui a ver encontré ese sobre blanco con esa letra apretada que nunca antes había visto. Se lo llevé a mi madre sin abrirlo. Ella lo tomó. Lo miró un segundo y lo metió en su bolsillo, sin decir nada, sin cambiar la expresión, con esa misma quietud en el rostro que yo ya conocía bien. Esa noche, desde mi cuarto, la escuché llorar, muy despacio, muy callado. Del tipo de llanto que uno hace cuando no quiere que nadie lo oiga. Y yo me quedé en mi cama mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la silla vacía de nuestra mesa seguía ahí, que nunca se había ido. Que solo habíamos aprendido a no mirarla. Los sobres siguieron llegando, uno por mes, a veces dos. Siempre la misma letra, siempre el mismo remitente, y yo los odiaba porque llegaban y revolvían algo que yo había enterrado con mucho esfuerzo, porque me recordaban que había una historia que nadie me había contado, completa, porque eran la prueba de que afuera, en algún lugar, existía un hombre que seguía pensando que tenía derecho a ocupar espacio en nuestra vida. Por eso, el día de mi cumpleaños número 17, los agarré todos, los junté en ese fajo apretado y los llevé al patio trasero, y los quemé. Lo que no sabía en ese momento, de pie frente a ese fuego pequeño que olía a papel viejo y a decisiones tomadas demasiado rápido, era que esos sobres contenían algo que iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia. Tampoco sabía que, un año antes, sin que yo lo supiera, alguien había tomado la decisión de cuidarme, un hombre que yo conocería pronto, un hombre que tenía una ferretería vieja en mi barrio, manos llenas de cicatrices de trabajo honesto y una manera de quedarse en silencio, al lado de alguien que te hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que el mundo no tenía tanta prisa. Aún no lo conocía, pero él ya sabía quién era yo, y eso, aunque todavía no lo entendía, lo cambiaba todo. La ferretería de Don Fermín no tenía letrero, o si lo tenía, pero estaba tan descolorido por el sol y por los años que ya nadie podía leer bien lo que decía. Era un local angosto entre una panadería y una tienda de copias, con la puerta de metal siempre entreabierta y un olor adentro que era difícil de describir con precisión, algo entre aceite de máquina, madera húmeda y tiempo acumulado. El tipo de olor que tienen los lugares que llevan décadas siendo útiles sin necesitar que nadie los celebre. Yo pasaba por ahí casi todos los días durante meses. Ni siquiera miré adentro. El barrio donde crecí no era un lugar malo, pero tampoco era un lugar fácil. Era el tipo de barrio donde la gente trabaja mucho y descansa poco, donde los edificios tienen las fachadas cansadas y los niños aprenden rápido a leer el estado de ánimo de la calle antes de salir a ella. No era peligroso si sabías moverte, y yo sabía moverme. Llevaba años practicando. A los 15, mi grupo éramos 5. Rodrigo, que era el mayor y hablaba como si siempre supiera más que todos. Nico y Damián, que eran primos y casi nunca se separaban. Sofía, que era la única chica y también la más serena de todos, y yo. No éramos una pandilla. Esa palabra tiene un peso que no nos correspondía. Éramos, más que cualquier otra cosa, 5 personas que habían encontrado en el otro algo que en sus casas faltaba. Estructura no teníamos, planes tampoco, pero nos cuidábamos a nuestra manera, que era torpe y ruidosa y a veces equivocada. Pero era real. Nos juntábamos en las escaleras del edificio abandonado que estaba a media cuadra de la ferretería. Ahí pasábamos las tardes hablando de nada importante, con la intensidad de quien habla de todo lo que importa. Ese es el tipo de conversaciones que solo se tienen a los 15 años.
Cuando todavía no sabes bien quién eres, pero ya sientes con mucha claridad todo lo que no quieres ser. Fue en esas escaleras donde don Fermín nos vio por primera vez. O, más bien, fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta de que él nos había estado viendo desde hacía tiempo, una tarde de marzo. Salió de la ferretería con una llave inglesa en la mano y se quedó parado en la puerta mirándonos, no con cara de molestia, no con esa expresión que tienen algunos adultos cuando ven a un grupo de adolescentes juntos y deciden automáticamente que algo está mal. Nos miró con calma, casi con curiosidad. Como quien observa algo que le resulta familiar, Rodrigo ya estaba listo para decir algo. Lo conocía bien. Cuando alguien nos miraba así, él siempre hablaba primero, siempre con ese tono que buscaba establecer que no teníamos nada que explicarle a nadie, pero antes de que pudiera abrir la boca. Don Fermín preguntó, ¿alguno de ustedes sabe soldar? Silencio. Rodrigo frunció el ceño. Nico y Damián se miraron entre sí. Sofía bajó la vista hacia sus zapatos con una sonrisa pequeña que yo entendí perfectamente. La situación le parecía absurda de una manera que le gustaba, y yo, sin saber por qué, sin haberlo pensado ni medio segundo, dije, yo sé, era mentira, no sabía soldar. Nunca había tenido una soldadora en la mano en mi vida. No sé qué me pasó en ese momento, si fue el aburrimiento, si fue algo en la manera en que ese hombre preguntó. Sin amenaza y sin condescendencia, como si genuinamente necesitara ayuda, y creyera posible encontrarla en nosotros. Don Fermín me miró un segundo, una mirada larga, tranquila. Bien, dijo, entrad adentro. La ferretería era más grande de lo que parecía desde afuera. Las paredes estaban cubiertas de herramientas colgadas con un orden que al principio me pareció caótico y después entendí que tenía su propia lógica, la lógica de alguien que sabe exactamente dónde está cada cosa porque la ha puesto ahí miles de veces. Había un banco de trabajo al fondo, largo y sólido, con marcas de uso encima que contaban una historia sin palabras. Don Fermín me puso frente a una pieza de metal y me preguntó cómo la soldaría. La miré un buen rato, luego lo miré a él y le dije la verdad, no sé. Mentí, esperaba que me dijera que me fuera, que me mirara con decepción, con enojo, con esa cara que tienen los adultos cuando confirman lo que ya sospechaban de ti. En cambio, don Fermín asintió despacio, como si eso fuera exactamente lo que había esperado escuchar. Lo sé, dijo. Siéntate. Y me enseñó, no sé cómo explicar lo que pasó en las semanas siguientes sin que suene más simple de lo que fue. Empecé a ir a la ferretería todas las tardes. Al principio solo un rato, con la excusa de aprender algo concreto, de tener algo que decirles a los demás cuando me preguntaran dónde había estado. Pero después el rato se fue haciendo más largo. Y las excusas dejaron de importarme. Don Fermín no me hacía preguntas personales. Eso fue lo primero que noté. No me preguntaba por mis notas, ni por mi familia, ni por mis planes. No me preguntaba nada que me obligara a construir una versión de mí mismo para presentársela. Solo me enseñaba cosas, cómo medir antes de cortar, cómo identificar el problema antes de buscar la solución, cómo sostener una herramienta con firmeza pero sin tensión. Porque la tensión cansa y el cansancio lleva al error. Me hablaba de las herramientas como si me hablara de la vida, pero sin decirlo nunca de esa manera, sin el tono de quien da una lección, con el tono de quien simplemente comparte lo que sabe porque es lo natural cuando alguien está al lado tuyo. Una tarde rompí algo, una pieza pequeña de latón que él necesitaba para un encargo. La dejé caer sin querer y se partió en dos contra el suelo de cemento. Me paralicé. Sentí ese calor en el pecho que siento cuando espero que algo malo venga. Don Fermín recogió los dos pedazos, los miró, los dejó sobre el banco. Bien, dijo, ahora sabes cómo no hacerlo, nada más. Siguió trabajando, de eso fue todo. Y sin embargo, algo en esa respuesta me llegó a un lugar que no sabía que tenía, un lugar que estaba acostumbrado a recibir otra cosa. Silencio frío, decepción contenida. La sensación de que cada error era una prueba de algo que ya estaban esperando, que confirmaras. Don Fermín no esperaba nada de mí, o más bien, esperaba exactamente lo que yo podía dar ese día, ni más ni menos, y eso, que parece tan pequeño. Era algo que yo nunca había tenido de un hombre adulto. Mi madre notó el cambio antes de que yo lo nombrara.
Una noche llegué a casa con las manos sucias de aceite de máquina y ella me miró desde la cocina con una expresión que no supe leer bien en ese momento. No era preocupación exactamente, era algo más complejo, más mezclado, como cuando reconoces algo y al mismo tiempo no sabes del todo cómo sentirte al respecto. Me preguntó dónde había estado. Le conté de la ferretería de Don Fermín, de lo que estaba aprendiendo. Hablé más de lo que suelo hablar. No sé por qué. Supongo que era la primera vez en mucho tiempo que tenía algo bueno que contar. Mi madre escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió despacio y se dio vuelta hacia la estufa. ¿Es buen hombre?, me preguntó de espaldas. Sí, le dije. Creo que sí. Ella no dijo nada más, pero vi como sus hombros bajaban un poco, como si algo que había estado cargando se hubiera aligerado, aunque sea por un momento. Ahora entiendo lo que no entendí esa noche. Ahora sé por qué esa pregunta le importaba tanto. Pero en ese entonces, solo vi a mi madre de espaldas y pensé que estaba bien y me fui a dormir con algo que se parecía, por primera vez en años, a una especie de paz. Todavía no sabía que esa paz tenía un precio, que había cosas debajo de la superficie de mi vida que se estaban moviendo lentamente, acercándose y que tarde o temprano iban a llegar a la orilla, pero eso estaba por venir, por ahora. Solo estaba aprendiendo a soldar y a quedarme en un lugar, sin necesitar una razón de emergencia para hacerlo, y eso, para alguien como yo, era mucho más de lo que parecía. Hay momentos en la vida que no avisan, no llegan con señales ni con tiempo para prepararse, solo llegan de golpe. Y de repente todo lo que creías estable se mueve bajo tus pies y te das cuenta de que nunca fue tan sólido como pensabas. El mío llegó un miércoles por la tarde. Rodrigo había sido detenido 2 días. Antes no voy a entrar en los detalles porque los detalles no son lo importante. Lo importante es que había un problema, que ese problema tenía consecuencias reales. Y que mi nombre había aparecido en algún lugar donde no debería haber aparecido. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque estaba cerca. Porque siempre había estado cerca y a veces la cercanía es suficiente para que te alcance lo que le cae a otro. Me enteré por Nico, que me llamó con esa voz baja y acelerada que tienen las personas cuando intentan transmitir urgencia sin levantar sospechas. Me dijo lo que sabía, que no era mucho, pero era suficiente para entender que la situación era seria. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el borde de mi cama mirando el suelo durante un tiempo que no supe medir. Lo primero que sentí no fue miedo, fue algo más parecido a la fatiga. Una fatiga profunda, del tipo que no viene del cuerpo, sino de algún lugar más adentro, como si una parte de mí ya hubiera sabido que algo así iba a pasar. Que era solo cuestión de tiempo y que el tiempo había llegado. Lo segundo que sentí fue vergüenza, no por lo que había hecho, sino por lo que iba a tener que ver en los ojos de mi madre cuando se enterara. Ella llegó esa noche y escuché la puerta. Escuché sus pasos, escuché el silencio particular que hace una persona cuando entra a una casa y algo en el aire le dice que hay algo mal. Ese silencio duró apenas unos segundos. Luego escuché su voz llamándome desde el pasillo, tranquila todavía, con esa calma que tienen las madres cuando aún no saben pero ya sienten. Le conté todo lo que sabía, todo lo que podía decirle. Hablé mirando la mesa porque no encontraba la manera de mirarla a los ojos mientras lo decía, y cuando terminé hubo un silencio largo, del tipo que ocupa todo el espacio de una habitación. Entonces la escuché. No gritó. Eso fue lo que más me dolió, que no gritó. Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, y lloró sin hacer ruido. Ese llanto quieto, contenido, que ya conocía de antes y que siempre me resultaba mucho más difícil de cargar que cualquier grito, porque el grito se descarga y termina. El llanto silencioso se queda ahí, flotando en el cuarto, recordándote que hay un dolor que la persona frente a ti ha decidido no ponerte encima aunque lo estás sintiendo completo. Quise decir algo, no encontré nada que valiera la pena decir. Después de un rato, sin darse vuelta todavía, habló. Me dijo que no era el camino, que ella no había trabajado todo ese tiempo para que yo terminara en una situación así, que me quería demasiado, para ver cómo yo repetía errores que ella conocía bien, errores que tenían un costo que no se pagaba rápido. No me dijo que era mi culpa, tampoco me dijo que no lo era.
Solo habló desde ese lugar que tienen las madres que han cargado solas durante mucho tiempo. Ese lugar donde el amor y el agotamiento viven tan juntos que ya no se distinguen bien. Cuando terminó de hablar, se fue a su cuarto y cerró la puerta, y yo me quedé solo en la cocina, con la mesa entre mis manos y esa sensación de haber decepcionado a la única persona que no merecía ser decepcionada. Al día siguiente fui a la ferretería, no sé por qué fui. No tenía un plan, no tenía palabras preparadas, solo sabía que necesitaba estar en algún lugar que se sintiera menos pesado que mi propia cabeza. Y la ferretería era el único lugar que conocía que funcionaba así. Don Fermín estaba al fondo, trabajando en algo con una concentración tranquila que tenía. Me oyó entrar, levantó la vista. Y me miró un segundo, solo un segundo. Luego volvió a lo que estaba haciendo, no preguntó qué había pasado, eso también lo conocía ya de él. Don Fermín nunca preguntaba primero, esperaba, le daba espacio a las cosas para que llegaran solas sin empujarlas. Y eso creaba un tipo de silencio que no era incómodo sino extrañamente generoso. Me senté en el banco, tomé una pieza que necesitaba lijado y empecé a lijar sin que nadie me lo pidiera. Trabajamos así un rato largo sin hablar, luego sin levantar la vista de lo que tenía entre manos. Don Fermín preguntó, ¿qué quieres que pase en los próximos 5 años de tu vida? La pregunta me tomó tan desprevenido que tardé un momento en procesar que me la había hecho a mí. Era simple, era directa, y era, al mismo tiempo, la pregunta más difícil que alguien me había hecho en mucho tiempo porque no tenía una respuesta fácil. Y don Fermín era el tipo de persona con quien las respuestas fáciles no funcionaban. Me quedé callado, no porque no quisiera responder, sino porque adentro, buscando la respuesta, encontré algo que no esperaba encontrar, que no lo sabía, que, genuinamente, honestamente, no tenía idea de lo que quería que pasara, que había estado tan ocupado sobreviviendo el día a día, tan ocupado siendo el chico que no necesita nada ni a nadie, que nunca me había detenido a pensar hacia dónde iba. Don Fermín no insistió, no llenó el silencio, lo dejó estar y en ese silencio yo me quedé con mi propia pregunta, que era incómoda y necesaria y que tardó semanas en empezar a tener algo parecido a una respuesta. Lo que vino después fue más difícil de entender. En ese momento que ahora empecé a llegar tarde a la ferretería. Algunos días no llegaba, contestaba con respuestas cortas cuando don Fermín me hablaba. Respuestas que cerraban la conversación antes de que pudiera abrirse. Llegaba con el cuerpo presente y con todo lo demás en otro lado. No era enojo, o si era enojo pero no hacia él, era algo más parecido a una prueba que yo estaba haciendo sin darme cuenta. Una de esas pruebas que hacemos cuando algo nos importa demasiado y tenemos miedo de perderlo, y la única manera que conocemos de manejar ese miedo es alejarnos primero antes de que sea el otro quien se aleje. Era lo que siempre había hecho, con todos. Con cualquier persona que empezaba a importarme de verdad, me alejaba antes de que pudieran irse. Don Fermín no dijo nada durante días, siguió ahí en su ferretería, trabajando con esa calma suya que a veces me desesperaba porque no le encontraba el fondo, no encontraba el límite donde se acababa. Seguía siendo el mismo, y eso, en lugar de tranquilizarme, me ponía más ansioso. Porque yo esperaba que en algún momento se cansara, que dijera que ya era suficiente, que cerrara la puerta con la misma naturalidad con que la había abierto, pero no lo hacía, y eso era algo que yo no sabía cómo procesar. Una tarde de octubre llegué a la ferretería más tarde de lo habitual. El sol ya estaba bajo y la luz adentro era esa luz amarilla y cálida que tiene los finales de día en los lugares pequeños. Don Fermín estaba cerrando, guardando herramientas, apagando luces, haciendo los movimientos de quien termina una jornada. Con el orden de siempre, cuando me vio, se detuvo. Me miró con una expresión que no le había visto antes. No era enojo, no era decepción, era algo más serio, más profundo. Algo que en ese momento no supe nombrar, pero que ahora reconocería fácilmente como la cara de alguien que está a punto de decir algo que sabe que importa y no sabe bien cómo. Va a caer. Hay algo que necesito contarte, dijo. No sé si es mi lugar, pero si no lo digo yo, no lo va a decir nadie. El cuarto se quedó quieto,
y yo sentí algo cerrarse adentro de mí, algo automático, rápido, como una persiana que baja. Antes de que empiece la tormenta, ese mecanismo viejo que no había logrado desactivar del todo, que aparecía justo cuando más lo necesitaba fuera, me levanté. Ya es tarde, dije, y me fui, salí de la ferretería sin mirarlo. Sin dejarle espacio para decir nada más con ese paso apresurado de quien finge tener prisa para no tener que enfrentarse a lo que viene. Caminé 4 cuadras sin saber bien hacia dónde iba. El aire estaba frío, las calles estaban casi vacías, y yo iba por la vereda con las manos en los bolsillos y algo pesando en el pecho que no era culpa exactamente, pero se le parecía mucho. Llegué a casa. Mi madre estaba en la cocina. Había algo en su manera de estar parada ahí, algo en la quietud de sus hombros que me hizo detenerme en el umbral sin pasar. La miré, y por primera vez en años. Sin haberlo planeado, sin haberlo buscado, con esa clase de valentía que solo aparece cuando uno ya está demasiado cansado de cargar solo, le pregunté lo que nunca me había atrevido a preguntar en voz alta. ¿Por qué está preso mi padre? Mi madre no se dio vuelta de inmediato. El silencio que siguió fue largo, del tipo que tiene peso propio, que ocupa el espacio entre dos personas y no pide permiso para quedarse. Luego, despacio, con una voz que yo no le conocía, una voz más baja y más honesta que las que usaba normalmente, dijo, porque quiso protegernos, y lo hizo muy mal. No dijo nada más, y yo me quedé ahí parado en el umbral de la cocina. Con esa respuesta, que no era una respuesta completa, pero era la primera. ¿Verdad que me habían dicho en años, sintiendo que el suelo debajo de mí era diferente al de antes, algo había cambiado? Todavía no sabía qué. Todavía no tenía las palabras ni las piezas para armarlo todo. Pero algo se había movido en un lugar que llevaba mucho tiempo quieto, y esa noche, por primera vez desde hacía años, no pude dormir. No por angustia, sino porque había algo adentro que se había despertado y que ya no estaba dispuesto a seguir esperando. Mi madre tardó 3 días en sacar la caja. No me lo dijo de inmediato esa noche. Después de esas palabras, después de ese silencio que llenó toda la cocina, solo me miró un momento y luego se fue a su cuarto con la calma cansada de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y necesita sentarse sola con lo que queda. Y yo me quedé en el umbral, luego en la mesa, luego en mi cama, con esa respuesta dando vueltas en mi cabeza sin encontrar dónde acomodarse, porque quiso protegernos, y lo hizo muy mal. La repetí tantas veces esa noche que las palabras empezaron a perder su forma y quedarse solo como sonido. Intenté construir algo con ellas, intenté armar una historia que tuviera sentido. Pero no tenía suficientes piezas. Solo tenía esa frase y años de silencio alrededor. Los 3 días siguientes fueron extraños. Mi madre y yo nos movíamos por la casa con una especie de cuidado nuevo. Como dos personas que saben que algo está por cambiar y no saben bien cómo apurarlo ni cómo detenerlo. Hablábamos de cosas normales, el desayuno, el clima, si había que comprar algo en el mercado. Pero debajo de esas conversaciones había otra conversación esperando, una que ninguno de los dos sabía todavía cómo empezar. El tercer día, un domingo por la mañana, mi madre entró a mi cuarto con una caja de zapatos entre las manos. Era vieja. La cartulina estaba desgastada en las esquinas y tenía una mancha café en la tapa que podría haber sido café o podría haber sido tiempo. Me la extendió sin decir nada primero. Y cuando la tomé y la sentí en mis manos, noté que pesaba más de lo que esperaba. La miré a ella. Antes de que las quemaras, dijo, guardé algunas. No todas, pero las que pude. No entendí de inmediato. Luego entendí las cartas, las que yo había creído destruidas, las que había echado al fuego con esa calma fría de quien cree estar tomando el control de algo. Estaban aquí, en esta caja, en mis manos. Mi madre me miró con esa expresión suya que yo ya conocía bien, esa mezcla de amor y de disculpa que no sabe bien en qué orden presentarse. No te las di antes porque no sabía cómo, dijo. Y porque yo tampoco había terminado de entender todo. Pero creo que ya es tiempo. Se fue y cerró la puerta y yo me quedé solo con la caja en el regazo y el corazón haciendo algo que no era exactamente latir, sino más bien resistir. Abrí la caja despacio.
adentro había sobres. Algunos eran los que yo reconocía, los blancos con esa letra apretada que había aprendido a odiar sin leer, pero había otros que no había visto antes, más viejos, algunos con el papel ya amarillento, con fechas que retrocedían hasta años, que yo apenas alcanzaba a recordar. Los organité sobre la cama por fecha. Me llevó un rato. Cuando terminé, había una línea de sobres que iba desde cuando yo tenía 9 años hasta hacía apenas 8 meses, 9 años. Ese hombre había estado escribiendo desde que yo tenía 9 años. Me quedé mirando esa línea un momento largo. Luego tomé el primero. No voy a leer las cartas en voz alta, no porque no pueda, sino porque hay cosas que pertenecen a ciertos espacios y ese es uno de ellos. Lo que sí puedo decir es lo que encontré adentro, que fue muy diferente a lo que esperaba encontrar. Esperaba excusas, esperaba justificaciones elaboradas. El tipo de explicaciones que construyen las personas cuando saben que hicieron algo mal y quieren que el otro entienda que en realidad no fue tan malo. Esperaba la carta de un hombre que se había ido y quería convencerme de que había tenido razones suficientes. Lo que encontré fue otra cosa. Las primeras cartas eran cortas, casi tímidas. Un hombre que no sabe bien cómo hablarle a un hijo, que ya no lo conoce, que tantea las palabras como quien camina en la oscuridad buscando una pared donde apoyarse. Me hablaba de cosas pequeñas, del clima en el lugar donde estaba, de un libro que había leído, de un pájaro que se paraba todas las mañanas en el alféizar de la ventana de su celda y que él había decidido llamar con mi nombre, aunque sabía que era ridículo, aunque sabía que yo nunca lo sabría. Esas primeras cartas me rompieron de una manera que no esperaba, no por lo que decían, sino por lo que eran, la evidencia de un hombre que seguía pensando en mí, aunque yo hubiera hecho todo lo posible por no existir para él. Las del medio eran diferentes, más largas, más valientes. En ellas, Daniel, mi padre, ese hombre al que yo había reducido a una letra apretada sobre un sobre blanco, empezaba a contarme cosas. La historia que yo nunca había tenido, las piezas que siempre faltaron. Me contó del negocio, un pequeño taller mecánico que había tenido cuando yo era muy chico, que había crecido más rápido de lo que sabía manejar, y que en ese crecimiento, él había tomado dinero prestado de personas que no eran bancos ni instituciones, sino hombres que prestaban con condiciones que se entendían aunque nunca se escribían. Cuando el negocio falló, esas condiciones se hicieron presentes. No voy a detallar lo que siguió porque no es necesario para entender lo que importa. Lo que importa es que hubo un momento en que mi padre entendió que el problema que había creado se estaba acercando a nosotros, a mi madre, a mí, y que ese problema no era el tipo de problema que se resuelve hablando. Entonces tomó una decisión que no le consultó a nadie, que tomó solo, a su manera, con la lógica de un hombre que estaba desesperado y que solo conocía una manera de sacar a su familia de un peligro que él mismo había creado. Se entregó a las autoridades, confesó un delito que le garantizaba una condena larga. Desapareció del mapa de la manera más definitiva que encontró, no para abandonarnos, sino para que los hombres que nos amenazaban no tuvieran ninguna razón para seguir haciéndolo, para que mi madre pudiera dormir sin miedo, para que yo pudiera crecer sin que su sombra nos alcanzara. Lo hizo mal, lo hizo solo, lo hizo sin preguntarle a nadie si esa era la solución correcta. Y el costo de esa decisión lo pagamos todos, el encerrado y mi madre y yo, afuera, construyendo una vida sobre una ausencia que nunca tuvimos el mapa completo para entender. Estuve llorando sin darme cuenta hasta que las letras en el papel se pusieron borrosas y tuve que detenerme, pero no fue eso lo que cambió todo. Lo que cambió todo estaba en la última carta, la más reciente, escrita con la misma letra apretada pero con algo diferente en el trazo, algo más lento, más deliberado. Como la letra de alguien que pesa cada palabra antes de escribirla. La leí 2 veces, luego una tercera en ella. Mi padre me contaba que saldría en enero, que no iba a buscarme si yo no quería, que respetaría cualquier decisión que yo tomara porque era la única manera que le quedaba de demostrar que algo había aprendido. Y luego, casi al final, casi como si lo dijera de paso, pero yo sabía que no era de paso, escribió esto: hay un hombre en tu barrio que te conoce desde hace tiempo.
Se llama Fermín. Fue mi mejor amigo antes de que todo se rompiera, cuando supe que ibas a estar solo. Le pedí que estuviera cerca, que te cuidara sin decirte quién era yo, sin que sintieras que era una obligación ni una deuda, solo que estuviera. Si estás leyendo esto es porque él cumplió, y eso me dice que, aunque yo fallé en casi todo, en eso acerté. Leí ese párrafo, y el cuarto se quedó completamente quieto, no el tipo de quietud que viene cuando no hay ruido, sino el tipo de quietud que viene cuando algo se reorganiza adentro de uno. Cuando las piezas que estaban dispersas de repente encuentran el lugar donde van y el mundo se ve diferente desde ahí. Fermín, don Fermín con sus manos llenas de cicatrices, y su manera de enseñar sin dar lecciones, don Fermín que me había dejado mentirle sobre soldar y me había invitado a pasar igual, que me había dicho que estaba bien equivocarse mientras uno aprendía, que se había quedado cada vez que yo empujé para ver si se iba, no había llegado a mi vida por casualidad, lo habían enviado mi padre. Ese hombre que yo había convertido en cenizas en un bote de metal un día de cumpleaños, ese hombre que yo había decidido que no existía, había encontrado la única manera que tenía de cuidarme desde donde estaba, no con su presencia, no con sus palabras, sino con la presencia y las palabras de alguien que sabía que podía hacerlo mejor que él. Eso fue lo que me rompió del todo, no la traición, no el abandono que yo había construido en mi cabeza durante años, sino esto, que incluso desde ahí, incluso desde el peor lugar al que puede llegar un hombre, mi padre había pensado en mí, había hecho algo por mí, lo había hecho mal como casi todo, sin consultarme. Sin preguntarme si quería que lo hiciera así, pero lo había hecho. Me quedé en esa cama con las cartas dispersas a mi alrededor y la caja de zapatos vacía al lado hasta que el cuarto se fue oscureciendo y la luz afuera cambió del amarillo al azul gris del atardecer. No sé cuánto tiempo pasé así, no me importó. Estaba pensando en Fermín, en cada tarde en la ferretería, en el silencio que compartíamos trabajando, en la pregunta sobre los próximos 5 años. En las veces que yo había llegado tarde o contestado mal o desaparecido días enteros y en cómo él siempre había seguido ahí abriendo la puerta. Sin pedir explicaciones, lo había entendido todo al revés. Había creído que don Fermín era un hombre amable que se había cruzado en mi camino por azar, que yo le había caído bien de alguna manera extraña, que su paciencia era simplemente su manera de ser, y sí, era su manera de ser, pero también había algo más. Había una promesa cumplida. Había un amigo honrando una deuda con alguien que estaba demasiado lejos para pagarla él mismo. Había amor también, pero un amor enredado, indirecto, que había tenido que viajar a través de otras personas para llegar a mí porque de otra manera no encontraba el camino. Afuera empezó a escucharse el ruido de la calle, los sonidos normales de una noche cualquiera en el barrio, y yo seguía ahí con las cartas, con la caja, con todo lo que acababa de cambiar de lugar dentro de mí. Mañana iba a tener que ir a la ferretería, no sabía todavía qué iba a decir, no sabía si iba a poder decir algo coherente, pero sabía que tenía que ir, que había algo esperándome ahí que ya no podía seguir dejando para después, y por primera vez en mucho tiempo. No tenía miedo de llegar, llegué a la ferretería cuando el barrio todavía estaba despertando, era temprano, más temprano de lo que solía ir, y la calle tenía esa quietud particular de las mañanas entre semana cuando la gente ya salió a trabajar pero el día todavía no ha tomado su ritmo completo. El aire estaba frío y limpio, las persianas de la panadería de al lado estaban a medio subir. Desde adentro llegaba el olor a pan recién horneado mezclándose con el frío de afuera, y ese olor, por alguna razón que no supe explicarme en ese momento, me hizo sentir que estaba exactamente donde tenía que estar. La puerta de metal de la ferretería estaba entreabierta. Como siempre, me detuve un segundo en la vereda, no porque tuviera miedo, sino porque quería llevarme ese momento un poco más, ese segundo justo antes de que algo cambie. Cuando todavía puedes sentir el peso de lo que traes y también el peso de lo que está por decirse, y los dos coexisten en el mismo espacio sin cancelarse. Luego empujé la puerta y entré. Don Fermín estaba al fondo, inclinado sobre el banco de trabajo, revisando algo con la lupa que usaba para las piezas pequeñas. Llevaba el delantal de siempre, el azul oscuro con la mancha de grasa en el bolsillo derecho que nunca terminaba de salir del todo.
Cuando me oyó entrar, levantó la vista, me miró un segundo, solo un segundo, luego bajó la lupa y se enderezó despacio, con ese movimiento cuidadoso que tienen las personas mayores cuando los años les han ido cobrando peaje en las articulaciones. No dije nada de inmediato, crucé el local. Me senté en el banco de siempre, ese banco de madera junto al muro donde había pasado cientos de tardes, y puse las manos sobre las rodillas. Fermín esperó, como siempre, y entonces le pregunté lo único que podía preguntar: ¿por qué no me lo dijiste? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, sin enojo, sin acusación, solo la pregunta. Honesta y directa, del tipo de pregunta que uno hace cuando ya no necesita protegerse de la respuesta. Don Fermín no respondió de inmediato. Se apoyó en el banco de trabajo con los brazos cruzados y me miró con esa expresión suya que yo había aprendido a leer con el tiempo. Esa expresión que tenía cuando estaba eligiendo las palabras con cuidado, no porque quisiera ocultarme algo, sino porque quería decirlo bien, porque no era lo que necesitaba saber. Dijo al fin: necesitabas aprender que alguien podía quedarse. Eso era lo único que importaba. El cuarto se quedó quieto, afuera pasó un auto. Luego silencio otra vez. Yo asentí despacio, no porque la respuesta me resultara fácil de aceptar, sino porque era verdad, era completamente verdad y yo lo sabía. Si Fermín me hubiera dicho desde el principio quién era y por qué estaba ahí, yo me habría ido, me habría cerrado, me habría convencido de que era caridad o culpa o deuda, cualquier cosa menos lo que realmente era. Y nunca habría aprendido lo que aprendí en ese banco de trabajo durante 2 años. ¿Y mi padre?, pregunté. Fermín tomó un momento antes de responder. Tu padre es un hombre que tomó decisiones equivocadas con las razones correctas. Dijo: eso no lo convierte en bueno ni en malo, lo convierte en humano, y los humanos son complicados. Luego agregó más bajo: yo lo quise mucho. También me costó perdonarle algunas cosas, pero cuando me pidió que te cuidara, no lo hice por él, lo hice porque te conocí y entendí que eras un buen chico que necesitaba que alguien se quedara quieto a su lado. Eso fue todo, eso fue todo. 3 palabras que contenían 2 años de tardes, de piezas lijadas, de silencios compartidos, de preguntas sin respuesta inmediata y respuestas sin pregunta previa. 2 años de alguien que se quedó quieto. Cuando yo empujé para que se fuera, sentí que algo se soltaba adentro, no de golpe. No de esa manera dramática que uno imagina cuando piensa en los momentos que cambian las cosas, sino despacio, como cuando un nudo que ha estado apretado mucho tiempo empieza a ceder fibra por fibra. Con la paciencia que requieren las cosas que se formaron durante años. No lloré, no en ese momento, solo respiré y luego hice lo único que tenía sentido hacer. Tomé una pieza del banco, empecé a trabajar. Y Fermín, sin decir nada más, hizo lo mismo. Trabajamos así durante 1 hora larga, en silencio, el mismo silencio de siempre, pero diferente ahora. Más denso y más liviano al mismo tiempo. Del tipo de silencio que solo es posible entre 2 personas que ya no tienen nada que ocultarse. Esa fue la mañana más tranquila que recuerdo haber tenido en mucho tiempo. Conocí a mi padre en marzo. No voy a decir que fue fácil. No lo fue. Tampoco voy a decir que fue lo que esperaba, porque la verdad es que no sabía qué esperar. Había construido tantas versiones de ese hombre a lo largo de los años: el villano, el cobarde, el ausente, el hombre de la letra apretada en los sobres blancos, que cuando finalmente lo tuve frente a mí en una mesa de café, me tomó un momento procesar que era simplemente una persona, un hombre de poco más de 50 años, con el pelo entrecano y las manos que se movían nerviosas alrededor de su taza, que me miraba con una mezcla de esperanza y de miedo que yo reconocí porque era exactamente la misma mezcla que yo sentía. No nos abrazamos, no hubo nada de eso. Nos sentamos, pedimos café, y durante un rato ninguno de los dos dijo nada, y eso también era algo que teníamos que aprender a hacer juntos. Estar en el mismo espacio, sin llenarlo de palabras que todavía no teníamos. Luego él habló, y yo escuché, y después yo hablé, y él escuchó. Fue una conversación incómoda y necesaria, del tipo que no resuelve nada en una sola vez, pero que tiene que empezar en algún lado. Hubo momentos en que quise levantarme, hubo momentos en que vi que él quería decir más de lo que las palabras le permitían.
hubo un silencio a la mitad, largo y pesado, donde los dos miramos hacia afuera por la ventana del café hacia la calle y la gente pasando. Y ese silencio dijo más de lo que cualquiera de los dos podría haber dicho en voz alta. No lo perdoné ese día, el perdón no funciona así, no es una decisión que se toma en un café un martes de marzo. Es algo que se construye despacio, con el tiempo y con la voluntad y con muchas conversaciones más, algunas más difíciles que esa, algunas sorprendentemente más livianas. Es un trabajo largo y no siempre lineal, y yo todavía estaba en los primeros pasos, pero me senté, lo escuché, y eso para alguien que durante años había quemado sus cartas sin abrirlas. Era un comienzo que yo no habría creído posible. 12 meses antes, a veces pienso en lo que habría pasado si don Fermín no hubiera salido esa tarde a preguntarle a un grupo de adolescentes si alguno sabía soldar. Pienso en la versión de mí que nunca entró a esa ferretería. El chico que siguió caminando por esa vereda, que siguió construyendo muros con la eficiencia de quien lleva años practicando, que llegó a los 20 o a los 25 o a los 30 todavía cargando una ausencia que nunca se permitió entender del todo. Esa versión existe. Podría haber sido yo. En algún punto del camino estuvo muy cerca de serlo, pero no lo fue, y la diferencia, toda la diferencia, fue un hombre viejo con un delantal azul y manos llenas de cicatrices que decidió quedarse quieto al lado de alguien que no sabía todavía que necesitaba que alguien se quedara. Eso es lo que aprendí de don Fermín. No a soldar, aunque también aprendí eso, sino que el amor, cuando es real, no necesita anunciarse, no llega con explicaciones ni con títulos ni con la historia completa de por qué está ahí. A veces llega en silencio a través de una puerta, entreabierta con una pregunta que parece simple y no lo es, y se queda, sin condiciones, sin límite de tiempo, sin irse cuando uno empuja. Aprendí que quedarse, aunque sea difícil, aunque no sepas cómo, aunque nadie te lo agradezca de inmediato, ya es una forma de amor, quizás la más honesta de todas, y aprendí algo más, algo que me costó más tiempo. Aceptar que el amor que te salva no siempre viene de donde lo esperabas, no siempre tiene la cara que imaginaste, no siempre llega de las manos de la persona que debería habértelo dado primero, a veces llega de un extraño, a veces llega tarde, y por un camino largo y complicado y cargando la culpa de alguien más, pero llega. Hoy tengo 23 años, trabajo en un taller del barrio no muy lejos de donde creció todo esto. Hay un chico de 15 que viene algunas tardes, siempre con esa cara de quien no quiere que nadie sepa que necesita algo. Lo conozco. Bien, reconozco esa cara porque durante años fue la mía. No le pregunto por sus notas, no le pregunto por su familia, no le doy discursos, solo le enseño a trabajar. Le digo que está bien equivocarse. Me quedo quieto cuando él empuja y cuando rompe algo. Le digo lo mismo que me dijeron a mí una tarde que ahora me parece muy lejana y al mismo tiempo muy cercana. Bien, ahora sabes cómo no hacerlo. El ciclo no se rompió de golpe, se fue rompiendo despacio con cada tarde, con cada silencio compartido, con cada persona que decidió quedarse cuando hubiera sido más fácil irse, y sigue rompiéndose, una tarde a la vez.